Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a hacer retroceder un poquito la cámara, que me veáis un poquito mal, que si no me veis la cabeza y punto. Eh, Aunque la cabeza está en la boca, que es por donde hablo y es lo importante, ¿no? Bueno, aquí estamos con una nueva entrega en psicología, la ciencia del humano. Soy José Manuel Gómez Altable, doctor en psicología, psicólogo especialista en psicología clínica y especializado también en educación, psicopedagogo. Llevo muchos años trabajando dentro de esta última faceta con altas capacidades, dificultades de aprendizaje y y en el campo del rendimiento académico. Eh, Me encanta definirme como educador y aquí me veis en mi faceta de divulgador, lo cual me apasiona. Psicología, la ciencia del humano. ¿Qué traemos hoy? Pues hoy vamos a hablar de los tipos de neuronas. Esto, digamos, podía caer bajo el paraguas de un departamento de psicología clínica y psicobiología. Por cierto, en la Universidad de Barcelona, que he visitado hace poco y donde estudié matemáticas y física hace ya unos cuantos años, hay un fantástico, extraordinario departamento de psicología clínica y psicobiología, además con este nombre. Porque a veces la psicobiología, los departamentos se llaman de psicobiología y es el departamento de personalidad, evaluación y tratamiento el que se encarga de cuestiones más clínicas, ¿no? Bueno, no me enrollo. Las neuronas se clasifican según su función, morfología y conexiones, destacando las sensoriales, motoras, interneuronas y diversas formas estructurales como unipolares, bipolares y multipolares. Si intentamos una clasificación según la función, nos encontraríamos, bueno, este es el orden que hemos decidido, hay que optar por alguno. Nos encontraríamos en primer lugar con las neuronas sensoriales, que también podemos denominar aferentes. Estas captan estímulos del entorno o del interior del cuerpo también y los transmiten al sistema nervioso central. Por poner algún ejemplo, detectan temperatura, presión o luz y envían la información al cerebro para su procesamiento. Luego nos encontraríamos con neuronas motoras o eferentes. Fijaos lo que hace una letra, ¿no? Las sensoriales aferentes, las motoras eferentes. Estas, las motoras o eferentes, llevan señales desde el sistema nervioso central hacia músculos y glándulas. Repito, hacia músculos y glándulas, permitiendo movimientos voluntarios e involuntarios. Las podemos dividir en motoneuronas superiores ubicadas en la corteza cerebral, que planifican y controlan movimientos, y motoneuronas inferiores, localizadas en la médula espinal y que transmiten la señal directamente a los músculos. Y en tercer lugar, siguiendo esta clasificación según la función, después de las neuronas sensoriales y de las motoras,
o aferentes y eferentes, nos encontraríamos con las interneuronas o neuronas de asociación. El término lo dice todo, me parece a mí. Estas interneuronas o neuronas de asociación conectan neuronas entre sí dentro del sistema nervioso central, sin interactuar directamente con receptores sensoriales o músculos. Repito, sin interactuar directamente con receptores sensoriales o músculos. Son esenciales para funciones complejas y actos reflejos. Bien, clasificación según la morfología. Esta que acabamos de hacer era una clasificación según la función. Ahora según la morfología. Tenemos en primer lugar neuronas unipolares, que poseen una sola prolongación que se bifurca en dendritas o axón. Son más comunes en invertebrados, tenemos que decirlo, aunque algunas poblaciones humanas presentan morfología unipolar. Interesante este último dato, ¿verdad? Neuronas bipolares tienen un axón y una dendrita largos en extremos opuestos del soma, el cuerpo celular, típicas de órganos sensoriales como la retina. Neuronas multipolares poseen una prolongación que se divide en dos ramas. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Las neuronas multipolares presentan un axón largo y múltiples dendritas. Quería correr tanto que ya me había pasado a las siguientes, a la siguiente categoría. Repito, para evitar confusiones, neuronas multipolares presentan un axón largo y múltiples dendritas, permitiendo numerosas conexiones. Son las más abundantes en el cerebro y médula espinal. Neuronas pseudo-unipolares, ahora sí, aparentemente unipolares, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el término. Poseen una prolongación que se divide en dos ramas. Una hacia el sistema nervioso central y otra hacia los receptores periféricos, comunes en ganglios sensoriales. Y por último, neuronas anaxónicas. La etimología ayuda mucho en la interpretación de los términos. Las neuronas anaxónicas son muy pequeñas, sin distinción clara entre axón y dendritas. Participan en la modulación de señales locales. Así pues, según la morfología, neuronas unipolares, bipolares, multipolares, pseudounipolares y anaxónicas. Otras formas estructurales que vamos a añadir son fusiformes, con forma alargada, similares a células musculares, estrelladas, con dendritas dispuestas radialmente alrededor del soma, y piramidales. Habéis oído mucho hablar de las
piramidales, ¿no? Incluso en los fármacos psicotrópicos ah, se habla de efectos piramidales. Bien, pues las neuronas piramidales, con forma de pirámide, obviamente, predominantes en la corteza cerebral, están involucradas en funciones cognitivas superiores. Por ello, lo de los efectos de los fármacos, de los psicofármacos. En resumen, las neuronas son células especializadas que transmiten información mediante impulsos eléctricos y químicos. Su diversidad funcional y morfológica permite al sistema nervioso realizar tareas complejas, desde la percepción sensorial hasta el control motor y la integración de información en procesos cognitivos avanzados. En cuanto tenga un poquito de tiempo, os prometo subir 3 grabaciones con contenido relacionado. Estoy pensando en una sobre neuronas según función, pero profundizando más en lo que ya se ha dicho en esta grabación. Neuronas según forma, vuelvo a decir lo mismo, profundizando más. Y vamos en una tercera grabación, estoy pensando en explicar bien, eh, con cierto detalle, con bastante detalle, la diferencia entre neuronas sensoriales y motoras. No olvidéis que también existen las interneuronas o neuronas de asociación, ¿verdad? Esta grabación me vino a la mente, la programé porque un espectador muy interesado en las neurociencias me formuló una pregunta por correo electrónico y luego le di mi teléfono y seguimos charlando por WhatsApp. Él estaba muy interesado, que por alguna razón quería que fuera yo su fuente de conocimiento. Él me hizo la siguiente pregunta: ¿qué clases de neuronas tenemos y qué papel juegan en nuestro sistema nervioso central? Así, era como una pregunta que tenía muy claramente diseñada, ¿no? Y me subrayó: me apasionan las neurociencias. Mira, hay una imagen, es una imagen evocadora, ¿eh? Es una imagen que podéis encontrar en internet, en cualquier web. A ver, un momentito, a ver si consigo. Bueno, he guardado la imagen para, a ver si abro. Abro el archivo. ¿Qué utilizo? Venga, va. Aquí. Perfecto. Estupendo. He conseguido lo que pretendía. A ver, voy a compartir la imagen con vosotros.
Es una imagen evocadora, ¿verdad? ¿Veis? Un enorme espacio vacío, claro, enorme porque tiene muchos aumentos, ¿verdad? De hecho, es una ilustración, no es una fotografía, no es una microfotografía, pero de igual manera que un físico nos hablaría de un átomo como un gran espacio vacío, por muy pequeño que sea, esta partícula, pues aquí veis un universo con un gran espacio vacío y ahí veis las neuronas con, con sus axones y con sus dendritas intentando comunicarse entre ellas, ¿no? Del éxito de ese esfuerzo, de ese intento de comunicación entre estas células, unidades funcionales de la vida, como sabéis, y también estructurales, depende que yo os esté hablando ahora mismo y que vosotros me estéis entendiendo y escuchando. Depende de nuestra vida, en definitiva. Bien, es frecuente, continúo un poquito más con mi exposición sobre las neuronas. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en este, lógicamente. Pero lo cierto es, dejadme que os diga, que no existe solo una clase de estas microscópicas estructuras. Bueno, ya os lo he dicho. Ya sabéis que existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones. Y no insistiré en esto. Ya me habéis oído hablar de la gran diversidad que presentan las neuronas. Es que el cuerpo humano está compuesto por aproximadamente 37 billones de células. 37 billones de células, no de neuronas. Y por cierto, para escapar de un malentendido o de una creencia falsa, gran parte de las células del sistema nervioso son las células gliales, no las neuronas. Las células gliales, de hecho, son las que más abundan en nuestro cerebro. Y curiosamente tendemos a olvidarlas, ¿verdad? Bueno, dicho esto, el resto de la diversidad corresponde a las llamadas neuronas, eso sí. Bien, vamos a recapitular un poco. Ya hemos dicho que las neuronas se clasifican según su estructura, función y dirección. Bueno, esto último hemos hecho menos hincapié, y dirección de la transmisión del impulso nervioso. Cada tipo cumple un papel específico en la comunicación del sistema nervioso. Por eso, de ahí la diversidad, ¿no? Una cosita, que os voy a compartir otra imagen.
la pudiera hacer más grande. Vamos a ver. Creo que sí puedo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Hoy estoy que me saco. Ahí tenéis. Tipos de neuronas. Ahí tenéis una neurona motora a la izquierda con sus dendritas y su axón. Tenéis una neurona sensorial justo en el medio. Veis ahí las células de Schwann, el cuerpo celular. Y luego tenéis una interneurona o neurona de asociación, con su axón y sus dendritas igualmente. ¿Sí? Vale. Pues ya las habéis visto, no solamente me habéis escuchado hablar de ellas. Se trata lógicamente de una ilustración. No hace falta ni que lo diga. Bien, clasificación por función. Digo que estamos repasando, ¿eh? Neuronas sensoriales o aferentes, ya lo hemos dicho con anterioridad. Estas neuronas transmiten información desde los órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Detectan estímulos como la luz, el sonido, la presión, la temperatura o dolor y los convierten en señales eléctricas. Un ejemplo son las neuronas de la retina o los nociceptores de la piel. Nociceptores, habéis oído bien. Es muy conveniente que manejéis vocabulario específico para esta área. Neuronas motoras o eferentes. Se encargan de enviar señales desde el sistema nervioso central hacia músculos o glándulas, provocando movimientos o secreciones, obviamente. Por ejemplo, las neuronas que controlan los músculos esqueléticos permiten, no hace falta explicarlo, la locomoción voluntaria. Y, insisto, estamos repasando, ya lo hemos comentado antes, interneuronas. Estas conectan neuronas entre sí dentro del sistema nervioso central. No tienen contacto directo, como ya se ha dicho, con receptores sensoriales ni con órganos efectores. No, no tienen ese contacto directo, pero procesan, integran y transmiten información, de ahí su importancia, permitiendo reflejos y circuitos complejos, como los de aprendizaje y memoria, que no es poca cosa. Un ejemplo son las interneuronas inhibidoras de la médula espinal que modulan reflejos. En cuanto a la clasificación por morfología, seguimos repasando. Neurona multipolar. Aquí vamos a alterar un poco el orden previo.
La neurona multipolar posee un axón y múltiples dendritas. Es claro, es el tipo más común en el sistema nervioso central y motor y permite integrar múltiples señales. Neurona, neurona bipolar. Tiene un axón y una sola dendrita principal, uno y una. Se encuentra en órganos sensoriales como la retina del ojo y el órgano del oído interno, especializada en la transmisión directa de señales sensoriales. Y neurona unipolar o pseudo unipolar. Aquí hacemos una sola categoría, con un único proceso que se bifurca en dos ramas, una hacia la periferia y otra hacia el sistema nervioso central. La hemos visto en la ilustración que os he mostrado hace unos instantes en pantalla. Así pues, un único proceso que se bifurca en dos ramas, una hacia la periferia y otra hacia el sistema nervioso central. Predomina en los ganglios de los nervios espinales y transmite información sensorial rápida. Mm, Clasificación por neurotransmisor. Esto es una novedad que introduzco ahora, no lo hemos comentado anteriormente y esto permitirá, será la puerta de entrada a otras grabaciones con contenido relacionado que, como siempre digo, en cuanto tenga tiempo, el que me deja mi trabajo, mi actividad profesional, subiré, publicaré aquí en el canal en Psicología, la ciencia del humano. Clasificación por neurotransmisor. Tenemos neuronas colinérgicas que liberan acetilcolina, obviamente. Neuronas dopaminérgicas que liberan dopamina, involucradas en el control motor y la recompensa. Neuronas GABAérgicas que liberan GABA, el principal neurotransmisor inhibidor. Esto es lo más importante que debéis conocer del GABA, del ácido gamma aminobutírico, que es lo que significa GABA, sus siglas en inglés. Así aparece este acrónimo. Llevamos pues las colinérgicas, las dopaminérgicas y las GABAérgicas. Bueno, pues vamos a añadir un cuarto tipo, las neuronas glutamatérgicas que liberan glutamato, el principal neurotransmisor excitador. GABAérgicas, GABA, principal neurotransmisor inhibidor, glutamatérgicas, glutamato, principal neurotransmisor excitador. En resumen, cada neurona se especializa según su función, estructura y neurotransmisor, un dato que acabamos de añadir. No, como veis, no estamos solo recapitulando, pero sobre todo hemos hecho esto en este último tramo. Cada neurona, insisto, se especializa según su función, estructura y neurotransmisor. Función y estructura son dos caras de la misma moneda en realidad, permitiendo que el sistema nervioso perciba, procese y responda al entorno de manera coordinada. Las combinaciones morfológicas y funcionales permiten complejos comportamientos, pensamientos, reflejos y regulación de funciones corporales.
Todo ello gracias, como digo, a las combinaciones morfológicas y funcionales. La variabilidad al servicio de la vida, una vez más, queda patente. Bueno, pues a riesgo de abrumaros, os anuncio 3 grabaciones con contenido relacionado. No os prometo las fechas de publicación en el canal, pero os las anuncio desde ya, que si no luego lo olvidaré. Una sobre neuronas dopaminérgicas, funciones. Otra sobre subtipos de neuronas multipolares. Hay subtipos que no han sido mencionados hoy. Y otra sobre neuronas sensoriales de la retina o en la retina. Bueno, gracias por estar ahí. Os ha hablado José Manuel Gómez Altable, doctor en psicología, apasionado de su trabajo, psicólogo clínico y psicólogo especializado en educación. Mi teléfono es el 606 45 07 81. Si queréis contacto directo para que pueda atender cualquier duda que me planteéis, y en su caso, si me necesitáis, para que os preste mis servicios profesionales. Nos vemos pronto. Chao.